Hola, mi nombre es Olga Lehmann y agradezco la invitación del Dr. Villasís a compartir con ustedes en este encuentro Nación Territorio para contarles un poco de acompañar la finitud. Pero les voy a decir varias cosas, bueno, como tres rápidamente antes de comenzar. La primera es que les quiero pedir perdón por el Spanglish, si se me sale alguna palabra en inglés o no, luego me enredo, porque así sea colombiana como vivo y trabajo en otros idiomas, no estoy tan acostumbrada a hablar de estos temas en español. Así el libro del que les voy a hablar se haya editado en español hace varios años ya. Lo segundo precisamente es eso, que yo actualmente no trabajo específicamente con temas relacionados a los cuidados paliativos o al envejecimiento. Solo tenía un pequeño proyecto en Luxemburgo relacionado con el tema, pero fue más un interés que tenía hace unos 7 años y este libro empezó en el 2010, así lo hayamos terminado de editar a finales del 2013, principios del 2014. La tercera cosa es que como me parecía un poco raro que yo empezara a hablar de un libro que de pronto ustedes no conocen o no, algunos de ustedes no van a tener la plata para comprar, hice un esfuerzo y pude donar 37 libros al ministerio para que sean repartidos de la siguiente manera: 32 libros, un libro por cada departamento. El doctor Villasís creo que los va a llevar a una biblioteca o está tratando de organizar el tema. Y 5 libros que van a quedar entre las participantes del auditorio aquí allá en Bogotá. Uno para el Observatorio de Cuidados Paliativos y los otros 4 le pedí al doctor Villasís que lo rifaran, así que espero que lo usen, que se lo presten y que ojalá pueda llevarse a la práctica alguno de los contenidos. El libro es este, en amarillo, es el que pude donar, y también agradezco a la editorial San Pablo que me hizo un descuento para poder hacer la compra y el envío desde Buenos Aires. Pero también lo pueden conseguir en la librería San Pablo de Bogotá, otras ciudades del país, creo. Y esta es la traducción que se hizo al portugués con el doctor Pablo Croef. ¿Y de qué se trata este libro que me invitaron a compartir un poco? Bueno, fueron autores de Argentina, Austria, Brasil, Colombia, España, Italia, México, Nigeria, Portugal, que escribieron diferentes capítulos acerca de la muerte y el morir, el enfermar y la resiliencia, el cáncer, psico-oncología, envejecimiento, duelo, ayuda mutua, crecimiento postraumático, cuidado, autocuidado, la dimensión espiritual y el dolor, temas relacionados también con el dolor y el sufrimiento. Como es para mí muy difícil anticipar cuál es la experiencia o el contexto en el que cada uno de ustedes trabajan, yo voy a tratar de contarles o dar unas pinceladas muy generales de las palabras que puse en rojo: muerte, envejecimiento, cuidado, autocuidado, dolor y sufrimiento. Y básicamente pues no puedo sentarme aquí a leer todo el libro, pero espero que aunque sea algo se puedan llevar a casa o a sus trabajos después del tema. Entonces, la teoría o la escuela de la psicología o la psiquiatría en la que este libro se basa es la logoterapia y el análisis existencial, que de manera muy general es una escuela en la psicoterapia de psicoterapia que está muy interesada en el sentido de la vida, en cómo ayudar a las personas a encontrar propósito o sentido, incluso en las situaciones más límite, como lo son la enfermedad o contextos relacionados con la muerte, el morir, como vamos a ver más adelante. Hay un modelo que, bueno, esta gráfica está en inglés, pero la voy a traducir para ustedes, y el creador de esta escuela, Viktor Frankl, él habla de la tríada trágica y él dice: hay 3 cosas que los seres humanos no pueden evitar. Todos vamos a morir algún día. Todas las personas van a experimentar diferentes grados de sufrimiento a lo largo de la vida. No es que estemos destinados a sufrir, pero no podemos evitar el sufrimiento. Y la culpa, si tenemos aunque sea un poco de luz en el corazón, en algún momento de la vida nos vamos a sentir culpables porque hemos cometido un error, porque no somos perfectos, etc. Pero esto no se puede ver de manera pesimista. Él incluso habla también del optimismo trágico, y él dice: cuando una persona es consciente de la muerte, cuando ve que la muerte y la vida están interrelacionadas, es posible que sea más responsable, que tenga acciones muchas más, ¿cómo se dice? Cercanas a la comunidad o ser más fiel a uno mismo. Entonces la presencia de la muerte puede incrementar la calidad de vida. Segundo, él dice que cuando los sufrimientos que no se pueden evitar, porque hay sufrimientos que no son tan necesarios y que podemos aprender a evitar, pero sufrimientos relacionados, por ejemplo, con la enfermedad,
cosas que no podemos cambiar. Él dice, el sufrimiento inevitable se puede transformar en servicio. En mi actitud puede ayudar a otros a transitar ese camino, un camino similar de una manera heroica. Y ese puede ser, por ejemplo, el caso de Natalia Ponce León en Colombia, que ella transformó su experiencia de sufrimiento con este ataque con ácido y ahora está inspirando a muchas mujeres y muchos hombres, no solo en Colombia, sino a lo largo del mundo. Y la culpa se puede transformar en cambio. Yo no puedo pasarme toda la vida sintiéndome culpable por algo si no modifico esas acciones para tratar de beneficiar a la persona a la que pude herir, y si no puedo tener contacto con esa persona, para poner un poco una semillita en la sociedad. Y vamos a ver un poco cómo se aplica más adelante, porque yo me imagino que algunos de ustedes dicen, bueno, esta tirada trágica y optimismo trágico, ¿cómo se pueden aplicar? Yo sé que mis pacientes están sufriendo, o que se pueden sentir culpables, o que yo me puedo sentir culpable o estoy sufriendo, y sé que todos vamos a morir, y esto, ¿cómo salgo de esta charla con algo de optimismo? Y yo sé que en Colombia hay otra limitación que nos puede afectar y nos puede poner pesimistas, y es que muchas veces pensamos o nos dicen que plata no hay. El sistema de salud en Colombia, sería muy egoísta de mi parte decir que hagan esto que hacen en Noruega y les va a funcionar, porque el contexto es completamente distinto y lo que se invierte económicamente en el sistema de salud también varía mucho. Entonces, yo creo que si no podemos tener tanta incidencia en el capital económico de los lugares donde trabajamos, quizás yo les propongo que pensemos hoy cómo trabajar en el capital afectivo, en nuestros sentimientos y nuestras emociones, y quizás eso puede ser un capital mucho más efectivo para incrementar la calidad del cuidado. Ahora, ¿cómo puedo yo promover el capital afectivo en mi trabajo? Yo quisiera, ojalá que pudiera estar al otro lado de la cámara con ustedes en Colombia cuando vean este video, para escucharlos, aprender de ustedes y quizás generar un diálogo, pero esa es como la tarea. Quizás le pueden contar al de al lado o en el break, porque yo no creo que el video dure 1 hora, mucho menos va a durar. Entonces, ¿cómo puedo yo poner en servicio mi corazón o acercarme un poco más al corazón de las personas con las que trabajo? Y esos no son solo mis pacientes, pero también mis colegas. Puede ser una pregunta bastante abstracta, pero yo les garantizo que si nos educaran en las universidades para trabajar mucho más las emociones y los sentimientos, sobre todo en lugares como el cuidado paliativo, donde estamos en contacto diario con situaciones bastante complejas, podríamos hacer un poco más, no solo por la calidad de vida del paciente, sino nosotros mismos también. Y esto es algo que Jerónimo Acevedo, un doctor argentino que escribió un capítulo en el libro de Acompañar la Felitud, él habla del modo humano de enfermar. Él dice, no podemos evitar situaciones de enfermedad, ¿cierto? Pero sí podemos transformar la manera como vivimos la enfermedad, como familiares, como cuidadores o en primera persona. Y quizás eso nos invita a pensar en un modo humano de vivir también, porque en algún momento todos nos va a llegar el turno de ser vulnerables, y si tenemos esa conciencia de manera más presente, quizás sea más fácil tener compasión entre el otro y poder generar un diferente tipo de estrategias. Yo pienso que ustedes igual de cualquier manera son muy valientes, porque algunos de esos conceptos que están mucho más en la teoría, quizás intuitivamente ustedes los han llevado a la práctica, tratando de crear maneras de acercarse o de hacer su trabajo lo mejor posible. Y esto tiene mucho que ver con algo que pasa con frecuencia, y es que la persona que está enferma no solo tiene dolor, también tiene sufrimiento, o es un ser doliente, como se dice en la logoterapia. Y muchas veces intentamos hacer intervenciones para que la persona tenga menos dolor de carácter fisiológico o biológico, que es muy importante. Es terrible que personas sigan muriendo o viviendo con grados intensos de dolor y no podamos hacer nada. Pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo y pretender que ese sufrimiento, que es mucho más existencial o psicológico, relacionado con preguntas espirituales, no sean trabajados en el día a día, en los hospitales o en los centros ancianatos, donde sea que ustedes trabajen.
Y ese sufrimiento también tiene que ver con la manera con la cual nosotros procesamos las emociones difíciles o las contrariedades de la vida en nuestra cotidianidad como trabajadores en salud. Por eso yo creo que acompañar la finitud, que es el título general del libro, hace parte de la vida en general y no solo del envejecimiento en particular, porque todos vamos a morir. Y es un tabú hablar de la muerte, pero es algo muy necesario. Voy a volver a ese tema más adelante. Entonces aquí a modo general hice esta gráfica como para indicar que quizás, por ejemplo, tenemos un paciente que nació en 1927 y este es Eloy acá. Y acá de pronto hay un doctor, el doctor que está por allá con las gafas, él nació en 1958 y la enfermera en 1976. Y estamos todos en el día de hoy, entonces decimos, claro, hay que hablar de la muerte con el señor que está viejito, pero ninguno de nosotros puede garantizar que estará vivo mañana de cualquier manera. Entonces ponemos esta pregunta de la muerte en letra pequeña y más escondida. Pero al hablar del futuro, todos estamos en el mismo vamos en el mismo carro con el mismo equipaje, nos dirigimos hacia la muerte. Y esto está muy relacionado con algo que Daniele Bruzzone, un investigador italiano que también escribe un capítulo en el libro, define como la técnica de la humanidad. ¿Cómo puede ser la humanidad una técnica si debería ser lo que viene antes, ¿no? Como que no estamos solo el doctor y el paciente, el psicólogo y el paciente, el enfermero y el paciente, pero una persona y otra persona, que los dos vamos a morir algún día, así la presencia de la muerte esté más cercana por condiciones de enfermedad o de edad en el otro. ¿Cómo integrar todas nuestras habilidades científicas dentro de nuestro ser como humanos? Entonces él dice algo muy interesante, que es entonces imposible curar a una persona sin cuidar a la persona. Y pasa que esa persona pues también es usted o también soy yo, y que algo que se trabaja muy poco en los contextos hospitalarios es el autocuidado de los profesionales en salud. Así tengamos cifras de burnout que van incrementando a pasos agigantados, o así lleguemos a la casa que ya no sabemos qué hacer o que estamos cansados, no solo por el sueldo o por otras presiones, sino por la sensibilidad que nuestro trabajo implica. Entonces trabajar hacia lo más humano de lo humano significa que todos vamos a morir algún día y que es difícil aceptar que vamos a morir, pero que aceptar la muerte puede ayudarnos a darle sentido a la vida. Y tengo un ejemplo muy concreto, no sé cuántos de ustedes hayan escuchado hablar de este paliativista, se llama B.J. Miller, y es un médico que sufre un accidente al salir de una fiesta, se pone a hacer una broma con sus compañeros, se suben creo que al techo de un tren, no me acuerdo muy bien lo que pasa, y él tiene un accidente, se electrocuta y pierde sus 2 piernas y uno de los brazos. Y él dice que esta experiencia tan cercana con la muerte fue lo que más lo acercó a sus pacientes y lo que le ha garantizado un sentimiento de mucha más calidad en su trabajo como paliativista. No estoy diciendo que todos salgamos a tener accidentes para poder ser mejor profesionales. Estoy diciendo que podemos tener experiencias o reflexiones acerca de la muerte que nos pueden acercar a ese concepto de humanidad que a veces se oculta en el quehacer y el afán, y que yo entiendo muy bien porque cuando yo trabajaba en Colombia uno se la pasaba apagando incendios como un bombero, y quién se para a tomar perspectiva, a reflexionar o pensar en las emociones. Y por eso creo que yo sé que muchos de ustedes están haciendo más de lo que pueden y que quizás están haciendo incluso esto que yo estoy diciendo de manera intuitiva, como les dije anteriormente. Entonces, ¿quién cuida del cuidador? ¿Quién nos hace estas preguntas? ¿Qué espacios hay? Tenemos grupos de reflexión, grupos de autocuidado. Ahora estoy trabajando en Colombia con un grupo de autocuidado para psicoterapeutas. ¿Qué estrategias tenemos en la ley, por ejemplo, ahora que estamos con el ministerio, para garantizar un poco más la calidad del cuidado, no interviniendo en el paciente, pero interviniendo en esa persona que cuida? Ay, me volví. Y esto es algo que Viktor Frankl también refleja y que Bruzzone cita en el libro, y es que él dice que la relación con el paciente
pasa a ser un encuentro de hombre a hombre. Así el médico solamente científico se hace también un médico humano. La cura médica de almas no es otra cosa que un intento por parte del médico de aplicar la técnica de la humanidad. Quizás les siga sonando un poco abstracto, pero yo quiero que pensemos en las estrategias más cotidianas que usamos nosotros para relacionarnos con las emociones. La música, el arte, algunos, yo no sé, en la moto, en el carro o en el bus, el Transmilenio, a veces uno escucha música todo el tiempo cuando llega a la casa, o a algunos de ustedes les gustará escribir como me gusta a mí. Y yo creo que esas son herramientas muy válidas y que son hasta gratis, que podemos aplicar para trabajar las emociones con nosotros mismos y también en un contexto terapéutico. Yo soy muy fan del valor de la palabra y yo creo que poder incorporar eso en escribir historias, narrar nuestras historias y las historias de los otros puede ayudarnos mucho más. Entonces les estoy diciendo que hablar de la muerte es importante, creo que he sido bastante repetitiva al respecto. Y esto puede tener efectos en lo que se llama, o en algunos teóricos llaman el duelo anticipado, que significa que cuando ya una persona está o bastante enferma o a una edad muy avanzada, pues uno dice, bueno, ya la muerte puede estar próxima, no sabemos cuándo. E incluso los familiares, por más que quieran retener a la persona con vida, empiezan también a elaborar esa ausencia que va a llegar. Y una persona que está muy enferma también tiene una necesidad de despedirse de su propia vida. Y los profesionales en salud que generamos un vínculo con las personas también. Y poder tener estas conversaciones, por más tabú que sean, pueden ayudarnos a empezar este duelo anticipado. Hablar de la muerte no significa decir que le quedan tantos meses de vida o ponerle el drama, que a nosotros nos encanta el drama. Se los digo yo que sigo aprendiendo aquí en Noruega a verme en perspectiva en otro contexto. Pero quizás ver esos antes de morir quisiera, que no es que ahora se van a llevar a todos a ver el mar en San Andrés, y más, que más quisiéramos. Pero quizás ese antes de morir quisiera es sanar alguna herida, o es aunque sea ver un documental o un video del mar, o cosas más pequeñas o más cotidianas de lo que imaginamos. O poder hablar de la muerte puede ser sinceros con esa persona y decirle no sé qué decir, es difícil hablar de la muerte, pero quizás podamos aprender juntos de esa conversación. Y bueno, generar talleres, cursos, otros tipos de estrategias, y como les digo, la música, la poesía, el arte pueden ser instrumentos. Quizás haya una canción, un texto, un poema que nos pueda ayudar, y quizás puedan generar ustedes canciones, poemas, proyectos artísticos que puedan ayudarnos a trabajar estos temas. Pero ahora sabemos que, como dice este cómic de Snoopy, que Charlie Brown le dice a Snoopy, algún día todos estaremos muertos, Snoopy. Cierto, responde Snoopy, pero todos los demás días no. Entonces hay que hablar de la muerte, pero también hay que hablar de la vida, ¿verdad? También hay que recordarle a esta persona y recordarnos que aún estamos vivos. Prestar mucho más, trabajar la atención es muy importante, no solo con mindfulness o meditación, pero con la apreciación de la vida. El pequeño aroma del tinto, de la comida en el hospital, el sabor, el color, el movimiento, el tacto de la cotidianidad, pueden incrementar la calidad de vida de las personas de manera muy grande, se me fue la palabra. Incrementar el sentido del humor también puede ayudarnos. No solo hablar de lo que está mal, que la persona está enferma, todavía le duele, todavía está mal, ya mejoró, pero salirnos, tocar el tema de la enfermedad y la muerte, pero salirnos también y recordar que hay partes de esa persona que no están enfermas, que están sanas. Y ahora tengo un ejemplo muy básico de cómo funciona trabajar con el arte. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado esta asociación Alive Inside en Estados Unidos, que usa música, pero no cualquier tipo de música, es para personas que tienen demencia. Pero se buscan con ayuda de la familia la música que esa persona escuchaba durante la vida cuando tenía 15, 20, 30. Y le crean listas de música en un MP3, en un iPhone, en lo que sea. Y le ponen esa lista de música que hace parte de la biografía. Que además sabemos que esas partes asociadas con la música y con recuerdos muy emocionales son de los últimos en deteriorarse con la demencia. Y los resultados han sido increíbles. Estas personas de pronto no recordaban a su hijo y escuchando las canciones se abre la ventana y momentos de lucidez llegan, y son trabajos muy interesantes con el arte. Y que bueno, pues toca invertir en el MP3 o lo que sea, pero así sea un cassette podríamos usar si quisiéramos. Algo que dice Claudio García Pintos en el libro de Acompañar la Finitud y que yo quisiera recordar, ya hablando mucho
más en específico el envejecimiento, es que hay 4 cosas, y ya con eso voy a empezar a cerrar la charla, que podemos hacer para ayudar a las personas de tercera edad. Y que se aplican a los seres humanos en general. La primera es la pertenencia. Que esa persona sienta que es parte de un vínculo, de un círculo, de una comunidad, de una familia. Pero eso no es suficiente, también esa persona necesita sentir participación, que es activo dentro de esa comunidad, dentro de esa familia, que es un ser para alguien y que sigue siendo de alguien. Él dice, habla también del contacto intergeneracional, que uno siempre piensa, ay, ¿ahora qué puede hacer la familia por esta persona anciana? Pero ¿qué puede hacer el anciano por la familia? Así sea una sonrisa, una historia. Y lo que llaman la tercera edad, o no se me viene otra palabra a la mente, es también una época del dar, del narrar, donde yo quisiera tener un proyecto, si tuviera dinero o otras personas para colaborar, de recolectar muchas historias y que podamos aprender culturalmente o incluso históricamente de varios temas que las personas se mueren sin contar sus historias. Y tengo ejemplos bastante concretos. Por ejemplo, este es un periódico que cuenta una historia en Holanda, donde saben que aquí en Europa estudiar es muy económico, pero el hospedaje o las casas, alquilar un apartamento de un cuarto es súper caro. Y entonces, ¿qué han hecho en estos proyectos? Ofrecen cuartos o habitaciones para los estudiantes en los ancianatos y les cobran baratísimo o hasta gratis si ellos a la hora de su cena se sientan con las personas que están en el ancianato y comparten, o tienen 1 o 2 horas al día que hacen un trabajo como de voluntariado. Y ha sido súper exitoso, incluso en Suecia también han llevado a cabo estos proyectos, y esto habla de pertenencia, participación, contacto intergeneracional y de creer para crear, como dice Claudio García Pintos. Otra idea, esto es algo que han hecho en Canadá, incluso en Japón, y es que ponen juntos el jardín infantil y el ancianato, y uno dice, no, qué locura, el caos, pero les ha funcionado súper bien, y están invirtiendo incluso menos en los recursos arquitectónicos o lo que sea, se me olvidan las palabras. Y tiene la pertenencia, participación, contacto intergeneracional y creer para crear. Entonces yo sí quiero que pensemos que hay que ser más creativos para poder ser ese camino de regreso a las canciones, a los poemas que alguna vez hicieron sonreír a aquellos que hoy vemos, que nos ven, que podemos ser la voz, el verso, la posibilidad de crear, que todos podemos convertirnos en cantadores que reviven el poder de la historia, que se llegan a olvidar, que no nos olvidemos que el cuidado no es solo de aquí para allá, que yo soy profesional y yo cuido a la persona, que así sea una sonrisa o que tengo que poder creer que esa persona me devuelve algo a mí. Y eso es una de las más grandes críticas a las teorías del cuidado contemporáneamente, que siguen limitando mucho el rol que puede tener la persona mayor en la sociedad, en nuestros espacios, incluso en el vínculo del cuidado. Y termino con esta cita de García Márquez, que él nos dice que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla, para decirles que desde mi punto de vista, el valor de la palabra y de las historias que podemos escuchar o contarles a esas personas para llevarles momentos de luz, o para hablar de la muerte, o para hablar de la enfermedad, tienen un valor terapéutico que no tiene precio, y que nos pueden ayudar a nosotros como profesionales también a poder relacionarnos con nuestras emociones y sentimientos en la vida cotidiana. Y con eso me despido, les di un poco de ideas desde la periferia, pero espero que les pueda servir y espero que disfruten mucho los libros también. Muchas gracias.